Hoy es 11 de octubre y hoy se celebra el día de Joel Kalman. Esta es una iniciativa de Tim Hall que nos invita a todos a recordarle en este día haciendo un post, un artículo. Yo voy a hacer un vídeo un poquito loco sobre qué es lo que nos pasa con los sinónimos cuando se nos descontrolan, sinónimos públicos, sinónimos privados, referenciándose entre sí. Y un poco para resolver este festival de caos y de malas prácticas os he preparado no solo una practiquita, sino también un procedure PLSQL para resolver esto. Adentro la continilla y vamos al turrón. A ver, aquí lo que sucede es que muchos desarrolladores lo que quieren es poder acceder a los objetos de forma transparente. Bueno, de forma transparente. No quieren prefijar al usuario, al esquema al que pertenece cada una de las tablas. Y eso al final es una mala práctica, porque en el momento en que se empiezan a crear sinónimos públicos, sinónimos privados, ya uno ya no sabe a qué objeto está referenciando en entornos de producción, esto ya empieza a complicarse y a ser un pequeño caos. Yo os he preparado una practiquita para que podáis ver qué es lo que sucede y también un PL para resolverlo. Pero antes, paréntesis, a ver, que no tenemos ninguna prisa, por favor. Oye, suscribíos al YouTube, suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y si queréis meteros en el Patreon, ahí yo todos los laboratorios y todo lo que voy haciendo lo voy poniendo ahí. Prácticas así extensas, cositas pata negra y estáis invitados. Y por lo menos echarle un ojo los primeros 6 días, le echáis 6-7 días. Tenéis ahí el Patreon para veros todos, el podcast de conceptos y todo. Y... ¡hala! Vamos al tajo, que me estoy enrollando. Vale, voy a crear un ejemplo. Lo voy a crear con estos 3 usuarios. Voy a crear el usuario Juan, Pepe y María. Y los voy a crear como usuario DBA. Vale, les voy a dar privilegios de DBA. Y con estos 3 vamos a hacer el juego de sinónimos de unos a otros. Vale, vamos a ir al primer caso. Imaginaos, un usuario Juan, nos vamos a conectar como Juan, creamos la tabla test, creamos un sinónimo público para nuestra tabla, para que todo el mundo pueda acceder a test de forma transparente, sin tener que poner que es juan.test, pero como esta tabla es nuestra, borramos la tabla. Vamos a ver qué sucede. Creo la tabla. Creo el sinónimo público. Borro la tabla. ¿Y qué sucede ahora si yo intento hacer un desc de la tabla test? Me dice, no se puede resolver la ruta de acceso circular del sinónimo test. Y si intento hacer un select asterisco, me va a decir ejecutando bucle de cadena de sinónimos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Un poquito más con calma. Juan ha creado una tabla a la que ha llamado test. Pero también ha creado un sinónimo, no bajo su esquema, sino un sinónimo para todo el mundo, que se llama test, que hace referencia a su tabla. El problema es que si, por cualquier motivo, Juan borra esta tabla, el sinónimo sigue existiendo. De forma que al borrar esta tabla test, cuando Oracle va a resolver cuál es el objeto test que pertenece a Juan, pues no es ninguno, resuelve el sinónimo público y vuelve al sinónimo público. Y se produce aquí un bucle de ir accediendo del sinónimo al esquema mismo y autorreferenciándose. ¿De acuerdo? Esto sucede un sinónimo público a un objeto que en un momento dado se borra. ¿Visto? Primer problema. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ya he metido aquí a Juan, a Pepe y a María. Fijaos lo siguiente. Juan va a crear la tabla test otra vez. Y Pepe, que quiere acceder a la tabla de Juan, va a crear el sinónimo privado. ¿Sí? María quiere acceder a la tabla de Pepe, pero no sabe que Pepe no tiene ninguna tabla que se llame test. Por lo tanto, va a crear un sinónimo público que apunte a pepe.test. Vamos a ver cómo resolvemos este entuerto. Conectado, voy a lanzarlo todo en bucle, o sea, todo en bulto.
el sinónimo público de test, pues lo voy a ahorrar. Draw public synonym test, ¿vale? Lo voy a borrar y lo voy a crear otra vez, ¿vale? Me conecto como Juan, creo la tabla. Me conecto como Pepe, creo el sinónimo test al objeto de Juan. Me conecto como María y creo un sinónimo público test al objeto de Pepe. Que cuidado, el objeto de Pepe no es más que un sinónimo que apunta al objeto de Juan. ¿Qué ocurre si ahora, evidentemente todos ven la tabla test, es decir, si yo me conecto como María, desc test, veo la tabla test, si me conecto como Juan, como Pepe, desc test, si me conecto como Juan, desc test. Todos ven la tabla de forma transparente como si fuese suya. ¿Qué ocurre si Juan borra su tabla? ¿Estamos como Juan? Vamos a borrar la tabla test. Y cuidado con lo que se viene ahora. El objeto pepe.test no existe. El objeto pepe.test no existe. Y sin embargo, si hago un select asterisco from test, me vuelve a hacer el bucle ejecutando la cadena de sinónimos. Voy a dibujarlo. Juan, Pepe y María. Juan, bajo su esquema, crea una tabla. Test. Pepe, bajo su esquema, crea un sinónimo que apunta a Juan.test, llamado test. María, bajo su esquema, no crea nada. Crea un sinónimo público que se llama test. ¿Qué resuelve? Resuelve Pepe.test. Cuando hemos consultado Juan, ha aparecido la tabla suya que es de su propiedad. Pepe, la resolución privada del sinónimo que apunta a la tabla de Juan. María, se ha invocado al sinónimo público que apunta a la tabla de Pepe que apunta al objeto de Juan. Si se pierde la tabla test de Juan, porque Juan la borra, porque es suya y puedo hacer con ella lo que quiera, si Juan intenta acceder a test, accede al sinónimo público, el sinónimo público intenta ir a este, y fijaos, porque Oracle me dice el objeto pepe.test no existe. Curioso, ¿verdad? Sin embargo, si intenta hacer un select asterisco, entonces sí que intenta hacer este bucle de sinónimos en el cual se pierde y se conecta a sí mismo. ¿Sí? A ver, en la práctica, ir a desenredar problemas de sinónimos que en bucle entran en cadena de referencias unos a otros es una tarea durísima. Sobre todo porque al final tienes que acceder, como veis aquí, al final tenemos que acceder al objeto test para ver que el objeto no existe o hacer un select asterisco para ver que estamos ejecutando los sinónimos en bucle. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? A ver, pues yo he hecho algo interesante en el... A ver, es una chorrada, pero es que es muy práctico. Cuando en vez de programártelo a mano, pues yo ya te lo doy programado. Es un pequeño procedure, ¿vale? Que se llama check synonyms. Tú le dices al propietario y lo que hace es, primero, detectamos si estamos en bucle de sinónimos o si el sinónimo es un sinónimo no válido. Y a partir de aquí nos hacemos una recopilación de todos los sinónimos que hayan dentro de ese DB-link, o sea, incluso a DB-links ajenos, ¿de acuerdo? Que sean de ese propietario, de owner y de public. Cuidado porque, fijaos el comentario que puse aquí, digo, al final va a chequear todos los sinónimos públicos que son de sys y llevará su tiempo,
pero yo creo que está bien. Yo creo que es interesante hacerlo para asegurarte que no tenemos referencias públicas por ahí. Lleva un poquito más de tiempo, pero yo creo que vale la pena. Y a partir de ahí hace un execute immediate de intentar contar filas where 1 igual a 0. Y si hay filas, si todo funciona bien, pues bien, pero si no, o si caemos en bucles sinónimos o si caemos en sinónimo no válido, es decir, si caemos en el error 1735 o en el 980, vamos a ir a informar cada una de estas filas por pantalla y veremos cuál es el problema que hemos tenido o cuáles son los sinónimos que están apuntándose en bucle. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutarlo. Esto en nuestra ventanita de Scholem Plus. Tal cual, por ejemplo, lo puedo hacer así, me puedo conectar con A6DBA, que es como tengo yo el procedure creado. ¿Vale? Pongo el server output on y a partir de que cuando lanzo el check synonyms, le digo, por ejemplo, pues sobre Pepe, que me diga todos los sinónimos que tiene Pepe y todos los sinónimos públicos, cuáles entran en bucle y cuáles no. Y como esto tarda un poquito, pauso el vídeo. Vale, y aquí tenemos los dos sinónimos que están en un bucle, en una cadena de bucle. pptest apuntando a juan.test y el sinónimo público test que está apuntando al objeto pptest. pptest apunta a juan.test, vuelve otra vez al público porque la tabla juan.test no existe. Entonces, aquí os dejo este código, os lo tenéis en el GitHub de Café Database, que sepáis que aquí pues, vamos a ir poniendo los pequeños repositorios de utilidades que vayamos haciendo en Café Database, en la mentoría y todo. Hay un ejemplo de cómo usarlo y todo. Y claro, si queréis modificar, pues a vuestra libre disposición. Es GitHub, esto es código abierto, podéis hacer lo que queráis. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima.